Verónica, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Saludos, Jay. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Tengo conmigo también a Jennifer Álvarez. Le pedí a Jennifer que estuviera conmigo hoy y honestamente tengo que sacar este rato para hablarlo contigo. Así que Jennifer, obviamente estás invitada también. Eh, Porque yo sé que hay mil temas importantes, pero el Chevron Deference o la deferencia administrativa a las agencias administrativas del gobierno federal es la herramienta que yo creo que es más importante para Puerto Rico, porque hablemos con honestidad. El gobierno federal es que fiscaliza gran parte de la ejecución de todas las leyes, sobre todo ambientales, en Puerto Rico. Y yo recuerdo que tú tienes una sensibilidad bien particular con el tema ambiental porque tú eres la que dirigías ANDA, cuando yo estaba allí en la Escuela de Derecho. Así que, Una vida pasada, pero sí. así, hace unos añitos, pero nada, yo estoy calvo, pero tú te ves igualita. So, licenciada, entonces, ¿qué pasa? Que ese pleito se está viendo en el Tribunal Federal ahora mismo, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se va a decidir, en síntesis, el futuro de las agencias federales poder implementar en las lagunas que el Congreso no entra, pues ellos implementan protecciones ambientales o protecciones en diferentes agencias. Ujú. ¿Qué pasa? Este pleito es realmente un pleito de unos pescadores. Estos pescadores están diciendo, ¿cómo que yo tengo que pagarle un monitor para que verifique, ¿verdad? Mi impacto ambiental? Eso está mal. El problema es que los Koch brothers, ¿verdad? Los hermanos de la energía y el petróleo se metieron entonces y están llevando el pleito porque quieren convertir esto en un caso que afecte a todo el gobierno federal y empieza entonces que básicamente el gobierno federal no pueda fiscalizar nada o muy poco que no sea expresamente reglamentado por el Congreso. Y sabemos que el Congreso no aprueba nada porque el Congreso tiene un gridlock, el Congreso está súper trancado. En la práctica, lo que Sí. haría es que gran parte de la protección ambiental, gran parte de las leyes y de la fiscalización federal pues no se implementaría y le correspondería a cada estado, en nuestro caso al gobierno de Puerto Rico, implementar todo lo que hace el gobierno federal hoy, lo cual para mí es aterrador. Pero ¿es de Claro. verdad aterrador o estoy exagerándolo, licenciada? Podría tener consecuencias nefastas. Y yo añado a tu preocupación práctica, ¿verdad?, del problema que es pasar leyes a través del Congreso. La esencia misma de las agencias, ¿verdad? Es que las agencias existen porque suponen que ellas son las expertas en el tema, ¿no? Existe una agencia de protección ambiental porque se supone que ahí es que están las personas en el gobierno que son expertas en ese tema. Igual que en la NOAA está la gente que es experta en pescaderías, por ejemplo, ¿no? Sí, esa es la razón de ser de las agencias, que se les delegan funciones que por su peritaje, por su capacidad, que el Congreso no necesariamente tiene, porque el Congreso tendría que ser experto en fusión nuclear, ¿verdad? Que es lo que tú hablabas ahorita, y se le da a estas agencias para que tomen esas decisiones de, digamos, de los detalles, del día a día, de las prácticas, de las cosas, más allá de lo que el Congreso a grandes rasgos pueda hacer. Este estándar de Chevron, como tú bien mencionabas, realmente va a la capacidad de las agencias de hacer reglas. Porque la norma general es que donde quiera que el Congreso no se, ¿verdad?, no se haya expresado, esos vacíos los va a llenar las agencias. Si no tiene esa capacidad, dependemos exclusivamente del Congreso de que tome esa decisión. Y eso es lo que le están pidiendo efectivamente en estos casos que el Congreso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de revocar Chevron. Revoca particularmente esa segunda patita de Chevron que dice, por lo que va a decir, que si la ley no lo dice, la interpretación sobre la norma de la agencia siempre se va a mantener por los tribunales siempre que sea razonable. Y razonable es algo bastante amplio. Tiene que estar razonablemente relacionado con lo que tú quieras establecer. No le corresponde a los tribunales en este esquema decidir si ese proceso de monitoría que estableció, ¿verdad?, que es lo que está en juego aquí, es correcto o no, si es la mejor forma de hacerlo o no. Quien decide eso es la agencia. Si la agencia no tiene esa facultad, las funciones mismas que tiene la agencia las pierde. Y es una norma, o sea, y aunque es una norma que venimos desde los 80, a los conservadores siempre las han odiado. Los conservadores siempre han tenido una guerra con Chevron por dos cosas. Uno, implica mayor poderes de las agencias administrativas que a nivel federal, que como norma general las personas más conservadoras entienden, conservadoras, ¿verdad?, en el sentido político, que no deberían existir, punto, ¿no? Que el gobierno no debería regular más que lo que dice la Constitución y nada más. Y por otro, pues son los que les toca aplicar normas que pueden ser contrarias a sus Claro, y intereses, obviamente de comercio, de ambiental, de lo que sea. quién trabaja en la EPA, pues tiende a ser pues gente que le importe el ambiente, no gente que no le importe el ambiente. ¿Quién trabaja en la reglamentación, verdad, de ciertas, pues gente que le importa esa, verdad, que le interesa meterse, por ejemplo, en las minas? ¿Quién regula? Pues, por ejemplo, pues yo quiero estar seguro de que el trabajo sea el trabajo dentro de todo más seguro para la gente.
que sea, ¿verdad? Que haya unas protecciones. ¿Qué pasa? Que eso tiende a ser, ¿verdad? Una agencia, como tienes unas personas expertas en esos temas, saben el efecto que tiene dejar que el mercado se encargue de seguir contaminando o de seguir con los abusos y las prácticas laborales abusivas, etcétera. Y esto es bueno recordar que las normas ambientales a nivel federal realmente vienen de la cláusula de comercio, no es un interés en proteger el ambiente, de hecho es un interés en proteger el comercio interestatal y proteger una competencia más justa entre los estados para que no haya lo que se ha llamado una carrera al fondo, que el estado que menos reglas tiene, el que más se convierta en el que es más barato hacer negocio y tenga una ventaja indebida, una ventaja injusta sobre otros estados que tienen, porque tienen recursos naturales más amplios, porque tienen otros intereses, porque su población tiene el deseo de proteger el medio ambiente. Entonces el costo de hacer negocio en Vermont sea más alto que en Iowa y que todo el mundo se vaya a Iowa. Por eso es que existen las normas federales ambientales. Es para evitar, ¿verdad?, que el fondo de piso se vaya tan abajo que la competencia se vuelva injusta, no necesariamente la protección ambiental, pero ese ha sido el resultado. Es lo que ha hecho, porque el mercado normalmente, por mucho que los conservadores nos hagan decir que el mercado se regula a sí mismo, pues sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Por eso es que antes de que existiera el Departamento del Trabajo, los niños de 10 años trabajaban, incluso menos, ¿no? Esas normas establecen y a nivel federal se establecen para un mínimo, ni siquiera es para grandes protecciones, un mínimo La de verdad es protección. que sin la deferencia a las agencias administrativas es el Congreso, y el Congreso, si algo ha demostrado, es que es incapaz de regular absolutamente nada, porque desgraciadamente tenemos un Congreso que los intereses económicos van por encima de lo que es a veces hasta básico. O sea, ahora mismo no pueden ni aprobar un presupuesto, imagínate. O sea, este es el Congreso que menos leyes ha aprobado en la historia, y las cosas que ha aprobado son ponle nombre al correo, o sea, ponle nombre a aquel. O sea, son cosas simplemente increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente los Koch brothers, ¿verdad? Que dicen que el cambio climático no existe, lo que han hecho es que cogieron PON con este caso y han estado financiando el que este pleito continúe, porque todo el mundo sabe que lo caro que es llegar al Tribunal Supremo. Pues esta gente lo que ha hecho es buscar la manera de llegar allí y conseguir un Tribunal Supremo de los Estados Unidos que diga: el gobierno federal no puede meterse en básicamente nada que no sea expresamente legislado por el Congreso. Por tanto, gran parte de las regulaciones que hoy día existen de protección a los trabajadores, de protección a la clase, ¿verdad? No solamente a la clase obrera, en este caso a la de recursos ambientales, todas esas protecciones de las agencias federales que regulan el EEOC, todo eso, básicamente, si no está expresamente delegado por el Congreso y no te lo regula directamente, tú no puedes hacer una interpretación para implementación. O sea, básicamente tú no puedes hacer tu propia regla. Y eso tiene unos impactos terribles, porque le correspondería fiscalizar todo al gobierno de Puerto Rico. Y lo preocupante para mí en este particular coyuntura en 2024 es que tienen el Tribunal Supremo para hacer eso. Tenemos dos decisiones ambientales, las dos decisiones ambientales grandes en los últimos años del gobierno federal, del Tribunal Supremo, han sido precisamente recortando la facultad de las agencias para aprobar reglas. West Virginia versus EPA revivieron lo que se llama la doctrina de las preguntas grandes o el Major Doctrine Question, diciendo que si tiene consecuencias sociales o económicas amplias, tiene que regularlo el Congreso expresamente. En Sackett versus EPA cambiaron cómo la EPA interpreta que es y el cuerpo de ingenieros interpretan que es un humedal que está bajo la jurisdicción federal, que se considera aguas de Estados Unidos, una regla que tenía más de 30 años, la revocaron el año pasado. Así que tenemos un tribunal que ha demostrado que por lo menos en estos aspectos cree en la limitación y la reducción de los poderes de la agencia como han sido interpretados hasta Y, ahora. y el problema, de nuevo, es que en el caso de Puerto Rico, que no estamos discutiendo ese tema, pensemos, si las chimeneas de energía eléctrica de San Juan y de Palo Seco hoy día no están contaminando como se hizo hace años, es porque vino una reglamentación ambiental que vino en gran medida por esa agencia administrativa, que requirió un monitoreo, y gran parte de eso es porque esas agencias tenían esa facultad. Si tú le quitas esas facultades, pues tira por ahí para abajo, ¿sabes? Entonces, y eso yo siento que nosotros no entendemos el impacto que tiene, porque ya nosotros tenemos, por ejemplo, los casos de asma. ¿Por qué Puerto Rico es el país más asmático del mundo?
somos una isla, no deberíamos tener, porque aquí los vientos, ¿verdad? Se supone que soplan lo suficiente como para que no tengamos esos problemas, porque tenemos una contaminación histórica terrible de gran parte de industria y además de energía eléctrica que contaminó a Puerto Rico con las petroquímicas y con todo lo que pasó. Y eso requirió unas regulaciones ambientales que trajo, ¿verdad? El Clean Water Act, la ley de aire, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Que hizo Nixon, by the way, que es interesante. Uno Así que, no lo espera, pero sí, la buena creación de Nixon. o sea, es gracioso porque los republicanos, Teodoro Roosevelt es el gran protector del ambiente y Nixon, sí que son republicanos que ahora van en contra de lo que antes hicieron los republicanos, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia. Las cenizas también tenemos un ejemplo relativamente reciente. Gran parte del problema de cómo llegamos a esta situación en que tenemos urbanizaciones enteras que se construyeron sobre las cenizas de la planta de Guayama es que las reglas federales lo que establecieron mínimo y el gobierno de Puerto Rico no tenía nada, ninguna norma para uso beneficioso y había un vacío en la ley porque a nivel federal tampoco lo había. ¿Y qué pasó? Pues no había ninguna regla que implementar, no había ninguna medida que pudiera darle herramientas al gobierno a decir, no, tú no puedes hacer eso. Suponiendo, ¿verdad?, que lo quisiera hacer o estableciendo normas de dónde, cómo, cuándo se podían utilizar las cenizas como relleno. Y lo que terminó siendo, pues, teníamos por ahí, se hizo a lo loco, hasta que empiezan a crear normas en el 2017. Esa planta está operando desde principios de este siglo. Y básicamente, ¿verdad? Ya ellos decidieron que se van como quieras del mercado de la ceniza, del carbón, y van a cambiar todas sus plantas a nivel global, no un asunto de Puerto Rico. Y mi planteamiento siempre ha sido que nosotros no hemos tenido la capacidad de fiscalizar ni una sola industria. O sea, es que no ha habido, y mi impresión es porque en gran medida esas industrias pues tienen sus cabilderos, tienen su gente que son los que donan para las campañas políticas, y evidentemente hacen que el mínimo sea lo que los federales hacen. Y si ni los federales hacen porque no van a tener las facultades, ¿sabes? Yo sé que esto suena, ¿verdad? Como, Dios mío, Jay, está siendo exagerado. Yo sé que suena exagerado, pero si el Tribunal Supremo revoca la deferencia que se le da a las agencias federales administrativas, vamos a tener una situación muy seria en Puerto Rico, mucho más compleja de lo que nos imaginamos, porque ahora mismo yo ni sé las repercusiones que eso puede tener. O sea, y yo sé que quizás la gente no está escuchando de forma teórica hablarlo, y por trato de hablar de energía eléctrica y cómo, ¿verdad? Y los casos de asma para que entendamos how it hits home. O sea, cómo la calidad de aire recientemente ha salido unos estudios que yo no lo sabía, honestamente, y me impresionaron, de cómo la calidad de aire te afecta al Alzheimer, o sea, la cantidad de enfermedades que Y te afectan. perdemos 10 años de vida por la contaminación de aire. Si tú vives en una zona que tiene malos niveles de calidad de aire, tú puedes perder hasta 10 años de vida. Correcto, estamos hablando del 10%, y en el caso de Puerto Rico, del 15% de tu vida reducirse, o sea, lo que llaman premuerte, y esto está estudiado, esto no es el loquito que está hablando en la radio, y en este caso también la ambientalista, ¿verdad? Porque rápido nos dicen ambientalistas. No, yo creo que, o como todo en la vida, ¿no? La vida es compleja, pero ciertamente hay una realidad que los estudios cada vez nos señalan más de cómo la premuerte ocurre por la mala calidad de aire. Y en Puerto Rico tenemos serios problemas históricos con esto, y entonces ahora las agencias federales no van a tener, si se revoca finalmente, que es lo que aparentemente va a ocurrir, hoy se está discutiendo en el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos y hasta ahora las otras dos decisiones han sido revocando precisamente. Así que la tendencia es que esto va a revocarse y entonces le va a tocar al gobierno de Puerto Rico fiscalizarse. Y la autofiscalización aquí nunca ha funcionado. El gobierno no cree en ellos. De hecho, la consigna por las últimas, por lo menos 2, 3 décadas, que yo puedo pensar que la solución a los problemas de Puerto Rico es la flexibilización de los procesos de permiso, la reducción de las instancias de participación, la reducción de instancias de fiscalización, incluyendo la fiscalización ciudadana. Porque tantas y tantas veces que ha sido la gente la que ha tenido que obligar al gobierno a tomar acción. Ese caso de energía eléctrica que tú mencionas, Palo Seco, excelente ejemplo. Fue la gente de Cataño la que se movilizó y obligó a la planta a cumplir con las normas de EPA. Y en Puerto Rico lo que hemos visto es una reducción de esa capacidad. Lo hemos visto a través de los tribunales con una interpretación flexible de la norma de legitimación activa, pero también lo hemos visto en las normas que se crean que reducen los espacios de participación efectiva en esos procesos. Pienso, por ejemplo, en las normas en la ley de permisos que redujeron las necesidades de vistas públicas, algo tan sencillo como vistas públicas para discutir el proyecto que se va a construir al lado de tu casa. Eso crea un problema de transparencia, crea un problema de fiscalización en todas las etapas del gobierno. Y también es como todo, también por otro lado, yo pienso también, y lo digo con mucho respeto, y sé que en esta podemos diferir, también ha habido gente que lleva el tema ambiental a un extremo que entonces se convierte en que cuando de verdad hay un caso que es obvio que hay una flagrante violación,
pues ya la gente le ha perdido la atención, porque como todo, o sea, cuando mi causa es esta, pues yo lo llevo a todos los, ¿verdad? A todos los niveles. Y yo eso lo entiendo. El problema también es Ujú. que, como todo, ¿no? Hay que buscar esos famosos balances de mitigación. Y eso es difícil, porque ese balance es muy difícil y todos los que tenemos una causa la queremos llevar hasta la muerte, porque es nuestra causa. O sea, tú te abrazas a eso y yo lo entiendo. Dicho eso, y Sí. planteo esto, porque para mí, lo peor que le pudo pasar a Puerto Rico fue el caso de Seth Ryder. Ese caso, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la legitimación activa de la gente que pues tiene los recursos realmente y el expertise para llevar estos casos. Y normalmente en Puerto Rico, quienes llevaban esos casos precisamente eran las personas que eran los expertos conocedores del impacto, porque yo no sé qué impacto ambiental va a tener algo que me va a construir al lado de mi casa. No sé el impacto va a tener sobre mi vida hasta que en efecto me dio cáncer, ¿verdad? Y digo, lo llevo a nivel de cáncer para que entendamos, ¿verdad? Los Ujú. niveles que puede ocurrir. O hasta que me dio, oh, espérate, estas cenizas hacen esto. Pues yo no lo sabía, porque yo no soy experto en eso. O sea, la gente no es experta en cosas bioquímicas, o sea, ni biológicas. Así que, o sea, la gente no es experta en eso. Ujú. So, tú no te enteras hasta que, y quienes sí saben, dicen, el efecto de esto va a tener esto y esto, eran esos grupos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una de las primeras decisiones cuando cambió la mayoría, fue quitarle esa legitimación activa. Sí, y eso, y ciertamente, primero, el balance, a mí hablar de balance me parece problemático, pero ciertamente, incluso en ese estándar, creo que la naturaleza ha estado perdiendo hace un montón de tiempo. Balance no hay ninguno. No estamos ni cerca de eso, ¿no? Y hay un deseo, tal vez no te llevar tu causa, pero cuando sientes que lo estás perdiendo todo, pues aferrarte a este pedacito que tú sientes más cercano, que tú sientes tuyo, se vuelve como que de vida o muerte. Porque, no, porque puede ser el último, todo se siente que están empeorando. Coincido contigo, sí, del daño que hizo Fundación Surfrider y creo que es un daño que incluso se hace el propio gobierno, se hace la propia rama judicial, porque es algo que en mi opinión atenta contra la legitimidad de las instituciones, porque es tan poderoso lo que le está diciendo el tribunal al pueblo. No le está diciendo tú no tienes razón, porque eso es otra cosa. No le estás diciendo el daño que tú crees que esto va a ocurrir, que va a pasar, eso no es lo que va a pasar. O ese daño es bien pequeño, estás exagerando. Le estás diciendo yo no te tengo que escuchar. Y eso para mí es bien peligroso. Y es peligroso y creo que atenta con la legitimidad de las decisiones que toman las agencias, porque entonces si nadie las puede cuestionar, ¿cómo sabemos que son correctas? ¿No? Porque si son correctas, ¿por qué no las podemos defender? ¿O por Claro, qué no las pueden y el argumento defender? siempre es que llevan demasiados pleitos y entonces tarda todo y por tanto no se puede construir nada. Bueno, pues el problema entonces es que los procesos no sean rápidos, no que no se puedan llevar los pleitos, ¿verdad? Entonces hay que buscar la forma de que la judicatura y los procesos judiciales sean con la celeridad que requieren y Y a obviamente mí me pues encantaría que coger el crédito, honestamente me encantaría coger el crédito por eso, pero o sea, los pleitos son realmente, no son muchos, requieren peritos, requieren dinero, la mayoría de las comunidades y los abogados que hacemos este trabajo, que usualmente lo hacemos como interés público, no le cobramos a la gente, somos bien poquitos, son bien pocos los pleitos, es bien difícil llevar un pleito ambiental a un tribunal. Son realmente los problemas que hemos visto, incluyendo grandes proyectos como el incinerador de Arecibo, no se hizo por los pleitos en los tribunales, aunque los ganamos. Esa no fue la razón por la que no se construyó, es que no consiguieron el financiamiento. Y lo mismo ha pasado con muchos otros proyectos, incluyendo proyectos que se supone que se iban a tramitar como prioritarios y con procesos de emergencia que no permitieron participación ni impugnación ninguna. No se terminan construyendo por cosas que no tienen nada que ver con los tribunales, sino por el estado del gobierno de hacer negocios en Puerto Rico, de la complejidad de los procesos, por la corrupción de los procesos. Y yo le diría incluso por la falta de la protección de los sistemas de permiso, de los procesos de planificación. Si yo quiero un hotel, yo voy a hacer un hotel, pensaría yo que para mí es positivo saber que el área al lado mío, yo sé exactamente qué es lo que se va a construir en los próximos 30 años, porque hay un plan de terreno. En Puerto Rico, esas normas se le hacen excepciones todos los días. Así que yo puedo hacer construir un sí, hotel sí, al o sea, lado de un bosque. recientemente la Junta de Planificación dijo que Uh el -huh. plan de uso de terreno es básicamente desiderativo, o sea, es un asunto que pues requiere, es como unas guías, pero no es final. Y yo, wow, tremendo, o sea, tenemos un plan de uso de terreno que nunca es final y por tanto, o sea, el mecanismo de excepción entonces es la norma, pues entonces pues no tenemos un plan de uso de terreno. Exacto. Y lo que tenemos entonces es un sistema de consultas de ubicación con variaciones que permiten que cosas que el plan de uso de terreno y el plan de ordenamiento territorial no permiten se puedan hacer. Lo que antes hubiese sido impensable, o tú compraste y empezaste tu negocio que estabas al lado de un bosque, ahora en vez del lado de un bosque vas a estar al lado de una industria pesada y eso también te afecta. Así que cómo proteger
los sistemas naturales, proteger la planificación, preservar la planificación, lo que hace es beneficiar el sistema de desarrollo, pero estamos reemplazando beneficios o beneficios que percibimos a corto plazo por lo que sería desarrollo más sostenible a largo plazo. Licenciada, profesora, te dije Verónica por la confianza, mis disculpas, tampoco es que somos amigos Siempre, del chilingui ni nada por el estilo, pero es que nos conocimos en la escuela de Derecho. Así que por eso pues le digo Verónica, pero licenciada Verónica González, profesora también de estos temas por si acaso. Así que gracias.